Continuamos nuevamente con todos ustedes aquí en el programa Conexión Vida a través del canal FUSA TV. Y bueno, padre, quisiera preguntarle ¿qué significa el número 4? Ya lo decíamos, el número 4 significa la universalidad. Eso es lo que literalmente como tal sí simboliza el número 4 desde la Sagrada Escritura, ¿no? Estamos hablando sí. desde la Sagrada Escritura, y es importante nosotros tener en cuenta que el número 4 hace referencia a los seres vivientes citados en el libro del Apocalipsis, que ahorita en un momento pues William también nos va a compartir esas citas, junto al trono del Altísimo y convertidos en símbolos de los evangelistas. Derivan de las criaturas del aspecto cuádruple. Ese aspecto cuádruple es lo que se llama tetramorfo. Ustedes dirán, nuestros amigos televidentes, esa palabra como rara, pero cuando hablemos de tetramorfo, vamos a hacer referencia a los símbolos de los 4 evangelistas para que lo tengamos en cuenta, que el profeta Ezequiel describe en el relato también de sus visiones. Había en ellos algo que se parecía al hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, sus pies eran rectos y la planta del pie como la planta del pie del becerro, y resplandecían como bronce bruñido. Debajo de las manos tenía manos de hombre y tenían caras y alas por los 4 lados. Por lo que respecta a su rostro, los 4 los tenía de hombre y los 4 tenían cara de león en su lado derecho. En su lado izquierdo la cara de buey y por la parte de arriba la cara de águila. Es decir que ahí Ezequiel también nos está hablando de los 4 símbolos de los evangelistas prefigurados también desde el Antiguo Testamento. Bueno, padre, entonces vamos a compartir estas citas que nos mencionaba Apocalipsis y nos vamos a ubicar en el capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios. También en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, tocó el 6º ángel. Entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces vemos cómo en el Apocalipsis se repite bastante ese número 4, y no solamente en el Apocalipsis, a lo largo de la Sagrada Escritura se repite bastante ese número 4. Ustedes, queridos televidentes, siempre tienen que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos yo soy católico, el número católico, la frase católica, la palabra católica significa universal, y por eso se llama universal por los 4 puntos cardinales. Más adelante vamos a mirar también que el número 4 hace referencia a muchos más aspectos. Bueno, padre, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, luego uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. Muy bien. Entonces ahora es importante pasar a esa parte de la historia. Sí, señor. Yo les había dicho desde el inicio del programa que también es importante nosotros tener en cuenta de que fueron unos santos los que atribuyeron esos símbolos a los evangelistas. Los evangelistas nunca se atribuyeron esos símbolos a sí mismos, no lo encontramos en ninguna parte, sino por el contrario, fueron específicamente San Jerónimo. Recordemos que en San Jerónimo se caracterizó también por ese estudio frecuente de la Sagrada Escritura, y San Ireneo de León. Entonces ahí es donde yo quiero de manera especial tener en cuenta de que San Ireneo de León a finales del siglo II fue el primero que relacionó el tetramorfo con los evangelios y señaló que el león expresaba el concepto
de realeza, el buey de sacrificio, el hombre de la encarnación y el águila del espíritu que sostiene la iglesia. Por otra parte también vamos a encontrar a San Jerónimo. A San Jerónimo. Sí, señor, que en finales del siglo IV fue quien asoció los animales con los evangelistas. El Evangelio de Mateo empieza con la encarnación y está simbolizado por el ángel. Marcos empieza con la figura del Bautista, voz que clama en el desierto, potente y solitaria como el refugio de un león. Lucas pone el acento en el tema del sacrificio, por lo que se le asigna el toro. Juan realiza con su evangelio un vuelo espiritual similar al de un águila. Tal vez es solo una casualidad que los evangelios sean 4, sin embargo, este número se presta a una larga serie de correlaciones. Por ejemplo, 4 son los ríos del paraíso, los profetas mayores del Antiguo Testamento, los doctores de la iglesia, las partes del mundo, los temperamentos humanos, las virtudes y los puntos cardinales. Entonces, eso era apenas una pequeña visión histórica. Recordemos, fueron estos dos personajes, Jerónimo y Irineo de León. Ireneo, los que atribuyen, ¿verdad? O sea, ellos hacen una reflexión y le atribuyen estos símbolos a los evangelistas. Entonces, atentos, queridos televidentes, ahora vamos a profundizar un poco en Lucas y Juan. Ya nosotros en la primera parte de nuestro programa hablamos precisamente de Marcos y Mateo, ahora vamos a hablar rápidamente de Lucas. A Lucas se le ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías. Recordemos, allá ustedes pueden confrontar en sus hogares que así se abre el evangelio de Lucas, con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales precisamente como los bueyes. Recordemos que eso es los famosos holocaustos que se hacían en el templo de Jerusalén, cuyo lo único que queda hoy en día de ese templo es el muro de las lamentaciones. Vale la pena tenerlo en cuenta. También se hacían sacrificios como los terneros, las ovejas. El Evangelio de Lucas comienza y termina con el templo. Los Hechos de los Apóstoles, que también el autor es Lucas, constituyen la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Si en el Evangelio encontraron el camino de Jesús, en los Hechos tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando a Pablo, a Roma, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Entonces recuerden, ¿por qué hablamos de Lucas asociado al buey? Por el templo, porque allí era donde se sacrificaban estos animales. Bueno, padre, entonces ahora hablemos de Juan, que es representado por un águila, y la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación de Jesús Dios. Esto lo encontramos también en Juan, capítulo 1, versículo 1. El evangelio de Juan fue el último en aparecer y no se escribió en pocos días. Lo escribieron los discípulos de Juan. Una de las características del Jesús del evangelio de Juan es esta: el maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que los conocemos nosotros mismos. En Juan capítulo 1 versículo 48. Poco más adelante dice que Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Juan capítulo 2 versículo 25. Los símbolos de los 4 evangelistas surgieron a partir, padre, ¿me puede mencionar ahí esta abreviatura? Los 2 libros que ya hemos hablado, de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, y en Apocalipsis, capítulo 4, del 6 al 10, que fueron algunas de las citas que ya William también nos compartió. Entonces, atentos, queridos televidentes, porque esa es la gran conclusión. ¿De dónde nosotros tomamos esos símbolos asociados a los evangelios de estas citas bíblicas? Es importante porque eso fue lo que hizo precisamente Ireneo de León y Jerónimo. Ellos lo que hicieron fue hacer esa reflexión, ese estudio más concreto acerca de estos evangelios, y bueno, pues ahí entonces ya queda justificado en nuestro programa el uso de estos símbolos. Recuerden, hay que tratar de memorizar para que nuestra memoria se active. Entonces, tenemos a Marcos asociado al león, precisamente por la voz que clama en el desierto de Juan. Tenemos a Mateo asociado al hombre o al ángel,
porque su evangelio se abre con la genealogía de Jesús. Tenemos a Lucas asociado al buey, porque habla, o sea, se abre el evangelio con el tema del templo y se cierra con el tema del templo. Y finalmente Juan asociado al águila, precisamente por esa visión. Recordemos que el águila en su vuelo tiene una visión un poco más amplia del terreno, y eso fue lo que hizo Juan. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, aparecen cosas muy novedosas que no están ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, sino Juan tiene una perspectiva mucho más amplia. Claro que sí, padre. Además, de pronto saliéndonos de este tema, por eso nosotros lo podemos ver como también nuestro departamento de Cundinamarca en su bandera está también reflejada por el águila, ¿no? Que eso también pues va también como pues por este mismo entorno, ya que es también libertad, la misma seguridad que debemos de tener todos, y por eso se ve reflejada precisamente ahí en Juan, que se representó por el símbolo del águila. Entonces vemos nosotros, queridos televidentes, cuando ustedes también se acerquen a las iglesias, hay veces uno en las iglesias encuentra estos símbolos, el ángel, el hombre, encontramos también el buey, y uno, o sea, hay mucha gente que llega a los templos y dice, oiga, ¿y por qué estos animales aparecen acá? Entonces sí, es importante que ustedes tengan en cuenta que aparecen precisamente porque están asociados en los evangelios. Ya es importante tener en cuenta, William, por ejemplo, en tema de liturgia, por eso también en el ambón hay veces aparecen estos 4 símbolos, porque pues en el ambón es donde se proclama el evangelio. También no sé si William sepa, y queridos televidentes, en la iglesia nosotros tenemos un libro especial que es el evangeliario. El evangeliario única y exclusivamente contiene los textos, valga la redundancia, del evangelio, de los 4 evangelios, y hay en muchas parroquias. De hecho, acá en nuestra diócesis, en la Catedral de Girardot, también acá en Fusagasugá, pues se busca que la parroquia central tenga eso. La pasta que contiene los evangelios trae precisamente esos cuatro símbolos también, haciendo alusión de que ahí están contenidos los evangelios de Jesús. Bueno, padre, pues ya estamos llegando nosotros también al final del programa. Ya el padre ya nos hacía también la conclusión, pero una reflexión final, padre, ya para terminar. Bueno, la invitación es a que ustedes contemplen también a partir de la iconografía que nos presenta la iglesia, como esa inspiración que tuvo San Jerónimo, San Ireneo, de proponer estos íconos para los evangelios, pues nosotros también, por medio de ellos, tener esa valentía, esa fuerza de león también para proclamar también esa palabra a todos nuestros hermanos. Nosotros llegamos así al final de Conexión Vida, la invitación para que ustedes sigan disfrutando de la programación del canal Fusa TV. Nos encontraremos en una próxima. Padre David, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William. A ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizar Fusa TV. A todos nuestros amigos del canal les agradecemos esta oportunidad, y también a cada uno de ustedes la acogida en sus hogares. Hasta pronto.